Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este canal llamado Higogurumis. Y bueno, esta ocasión vamos a hacer un proyecto muy sencillo. Son estas pequeñas estrellitas. Esta pequeñita y esta que sería la que le sigue en tamaño, que es un poquito más grande. Ambas son muy sencillas de hacer. Y bueno, es como un antepaso para hacer este otro proyecto que estaremos subiendo también en el canal, que son estos brochecitos de estrellitas, que bueno, ya son un poquito más trabajadas, más elaboradas, pero pues la base es prácticamente esta la pequeñita. O bueno, si queremos que esta estrellita nos salga un poquito más grande, pues vamos a ocupar en este tamañito. Pero bueno, vamos a comenzar. Bueno, para nuestro proyecto vamos a estar utilizando pues nuestro ganchito de crochet. Puede ser del 2.5 o del número 3. Siempre recuerden que esto es dependiendo del grosor de nuestra lana o nuestro estambre. Nuestro estambre en este caso es el Sinfonía. Y bueno, si queremos que quede un poquito más justo, pues vamos a estar utilizando el 2.5, pero bueno, a mí en lo personal me gusta que quede pues más flojito, un poquito más, bueno, el punto no tan apretado. Entonces bueno, yo voy a estar utilizando este que es del 3, tijeras, y nuestra aguja puede ser lanera o pues la aguja con la que más te acomodes para al final esconder nuestros hilitos. Bueno, vamos a empezar con este modelo que es el de la estrellita pequeña, que bueno, es un modelo muy sencillo en realidad, no tiene mucha complejidad, pero bueno, nos puede servir como aplique para algún bordado, para algún accesorio para nuestros amigurumis. Entonces bueno, vamos a empezar. Vamos a hacer un anillo mágico de 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a cerrar nuestro anillito y retomamos. Y vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto bajo que tenemos aquí. Listo. Vamos a levantar 3 cadenitas. 1, 2 y 3 cadenitas. Y en este punto, que es el segundo después del gancho, aquí tenemos 1 y 2. Aquí en el segundo vamos a hacer un puntito deslizado. Y en el siguiente y último, un punto bajo. Y nos vamos a unir en el siguiente punto del anillo con un punto deslizado. Y vamos a repetir lo mismo para los siguientes 5 piquitos de nuestra estrella. Entonces hacemos 1, 2, 3 puntos, 3 cadenas, un punto deslizado en el siguiente, con un poquito de paciencia porque puede zafarse. Y en el último un punto bajo. Y lo mismo, nos anclamos al siguiente punto que tenemos. Nuevamente 3 cadenas. Aquí en el segundo un punto deslizado. En el siguiente un punto bajo. Y nos anclamos al siguiente punto con un deslizado. Ya llevamos aquí 3 piquitos de nuestra estrella, nos faltan 2, 1, 2, 3 cadenas, un puntito deslizado, un puntito bajo y en el siguiente unirnos con punto deslizado. Y para el último pues lo mismo, 1, 2, 3 cadenas, puntito deslizado, punto bajo y nos unimos aquí
en el siguiente punto con un deslizado. Cortamos nuestra hebrita y jalamos. Y bueno, aquí ya depende de cómo te gusta a ti cerrar tus trabajos. Podemos hacer un nudito por la parte de atrás. Podemos hacer un nudito bien apretado. O si tú gustas cerrar con aguja, esconder la hebrita por aquí atrás, pues también puedes hacerlo. Y bueno, aquí yo hice el nudito, voy a cortar aquí pequeñito. Y así nos quedan nuestras estrellitas pequeñitas. Bueno, vamos a comenzar a hacer el siguiente modelo, que es este, que es bueno un poquito más grandecita que el primer modelo, la pequeñita. Entonces bueno, vamos a comenzar. También aquí comentarles que pues si ustedes quieren su estrella de más piquitos pueden hacer el mismo procedimiento, pero en el anillo mágico vamos a meter la cantidad de puntos que vamos a ponerle a nuestra estrellita. En este caso son 5, entonces vamos a hacer un anillo mágico de 5 puntos bajos. Ajustamos nuestro anillito. Y lo mismo, nos vamos a anclar al primer punto con un punto deslizado. Entonces vamos a unirnos aquí. Ya que nos anclamos, vamos a hacer el mismo paso que en la estrella pequeña, la anterior, solo que en vez de hacer 3 cadenas vamos a hacer una más, es decir, vamos a hacer 4. Ya que levantamos nuestras 4 cadenitas, en el segundo punto disponible vamos a hacer nuestro punto deslizado. En la siguiente cadena un punto bajo. Y en el último un punto medio alto. Y nos vamos a anclar al siguiente punto con un punto deslizado. Y vamos a repetir lo mismo para los 5 piquitos. 1, 2, 3, 4 cadenas. En el segundo punto disponible, un puntito deslizado. En el siguiente, un punto bajo. Y en el último, un punto medio alto. Y nos anclamos al siguiente punto del anillo. Lo mismo, 1, 2, 3, 4 cadenas, puntito deslizado, punto bajo y punto medio alto. Y igual nos unimos con un punto deslizado aquí al anillo y repetimos lo mismo para nuestros últimos 2 piquitos faltantes. Aquí estamos ya con el último piquito haciendo punto deslizado, en el siguiente un punto bajo y en el último punto medio alto.
y nos unimos al primer punto del primer piquito con un deslizado. Y listo, tenemos ya nuestra estrellita de tamaño medianito, que también por ahí podemos pasar el tip que para que nuestra estrellita quede planita con sus piquitos muy bien paraditos sin que se doble, podemos pasar un poquito la plancha del cabello o la plancha normal, no tan caliente, o sea, ligeramente tenemos así nuestro trabajo y la pasamos ligeramente sobre las puntitas o sobre la parte que queremos que se quede planita. Esta en realidad, como lo tejí con el ganchito del 3, no queda tan justa, tan apretada, entonces no se dobla tanto, no queda tan tenso y no se doblan tanto los piquitos. Pero si tú lo quieres pues un poquito más apretado y te llega a suceder que se doblen un poquito así, un poquito le pasas la plancha y queda perfecta. Bueno, esto es todo por este tutorial. Te espero para el siguiente. Recuerda que vamos a estar haciendo los brochecitos de estrellita que tienen como base las estrellas pequeñitas. Entonces, bueno, te veo en el siguiente tutorial. Espero que este te haya gustado mucho. No olvides suscribirte y picarle a la campanita para recibir más contenido de crochet. Muchas gracias.